Se dice que todo viene desde casa. Toda la educación y todas las cosas que tú eres vienen desde casa. Y mientras más positivo sea el mensaje que te dejen tus papás, las enseñanzas que te dejen tus papás, más buenos que más buenos sean con nosotros, más buenos y cariñosos, amorosos seremos nosotros de adultos, porque tendremos esa educación desde niños. Y tendríamos más el patrón positivo. También hay personas que por lo regular no quieren parecerse a sus padres. Y a esto se le llama el patrón por compensación. Esto mismo le pasó a Albert de Salvo, que sus papás, bueno, más bien su papá era muy malo con él, lo golpeaba, entre otras cosas más que vamos a ver a continuación, y él trataba de corregir ese patrón, pero es muy complicado. Y más cuando el patrón se reproduce por tantas generaciones. El asesino que vamos a ver a continuación es un asesino que no quería parecerse a su papá y trató de cambiar lo más posible. Pero su instinto y quizás sus trastornos lo llevaron al límite y lo hicieron quizá que no pudiera más y sacara ese instinto de asesino que llevaba dentro. Así que mejor acompáñame para que te cuente toda la historia. 3, 2, 1. A finales de la década de los 50, la ciudad de Boston no se encontraba en su mejor momento. Era la única ciudad norteamericana que había perdido la población en la posguerra y no resultaba un destino atractivo para nadie. En 1960, el nuevo presidente John F. Kennedy impulsó proyectos para cambiar la ciudad. El nuevo Boston iba a costar casi $1 millón, pero de lo único que se hablaba era del estrangulador de Boston. Cosa curiosa. El jueves 14 de junio de 1962, por la tarde, Juris fue a visitar a su madre, la costurera Anna, de 55 años, en su departamento del barrio residencial Black Bay. Al llamar a la puerta, nadie le respondió, temiendo lo peor. Juris forzó la puerta para entrar y descubrió a su madre estrangulada, con el cinturón de una bata, estando desnuda en el suelo de la cocina. Las pistas parecían ser de un ladrón, pero el departamento tenía apariencia de haber sido desvalijado, con todos los cajones abiertos, todo tirado en el piso, pero había pistas que no encajaban del todo con el perfil de un ladrón. Pero como en la puerta pues jamás hubo una huella o jamás hubo una identificación de ser forzada, más que por el hijo, lo que indicaba que el atacante entró porque la mujer le dio permiso de pasar. Además de que lo más importante del delincuente se supondría era llevarse las cosas o las pertenencias de valor, pero no lo hizo. Dejó un reloj de oro y joyas, no se llevó nada. El cinturón de la bata estaba atado alrededor del cuello de la mujer, con un vistoso nudo, cosa muy extraña, aparte de que la mujer estaba acomodada de una manera poco ordinaria, desnuda con la pierna recta y la otra abierta, formando un ángulo de 90 grados. En la autopsia se declaró que fue sometida a una agresión sexual con un objeto no identificado. En aquella época
se cometían en Boston unos 50 homicidios por año. Y la muerte de la costurera solamente significó una muerte más. 2 semanas más tarde, Nina Nichols, de 68 años, apareció estrangulada de circunstancias bastante similares. Fue asfixiada con 2 medias de nylon y se utilizó el mismo nudo que con Ana. El comisario decidió evitar más víctimas. Convocó a sus jefes de departamento el 2 de julio del 62 y antes de que se terminara la reunión, un nuevo crimen acababa de suscitarse. Helen, una enfermera jubilada de 66 años, estaba muerta en circunstancias similares. La autopsia arrojó que había sido asesinada el mismo día que Nina Nichols. El atacante actuó en 2 o más zonas diferentes, con unas horas de diferencia y con el mismo nudo de la tercera víctima, y en ninguna de las 3 víctimas se forzó la puerta, cosa bastante extraña. El comisario asignó a todos los detectives libres al caso de el estrangulador de Boston. El perfil buscaba a un hombre joven, un solitario que sufría una manía persecutoria y odiaba a su madre, ya que asesinaba mujeres adultas. Y el 21 de agosto, Irga, una mujer de 75 años, también fue víctima de este asesino y fue estrangulada con una funda de almohada de su departamento del West de Boston, con casi 2 días de muerta. Esta víctima fue dejada en una posición también extraña, posición ginecológica. Comenzó el pánico en todo Boston y el Herald publicó, tratando de calmar el pánico, creo que hizo más pánico en la ciudad, las posibilidades de ser la víctima del asesino, en forma de estadísticas. Algo loco si me lo preguntan. Y a mí en lo personal me daría un poco más de pánico de ser esa afortunada minoría que le tocó ser el conejillo de indias de el asesino. Algo loco. Las mujeres extremaron las medidas de seguridad y ¿quién no? Aún así, hubo muchas mujeres que hicieron caso omiso y 6 días después de la muerte de Ida, Jane, una enfermera de 77 años, apareció estrangulada también en su domicilio, con sus propias medias y el característico nudo que anteriormente se había visto en las anteriores víctimas, estaba también en esta. En 3 meses después no se presentó más asesinatos en Boston, y cuando aparecieron nuevos asesinatos fueron totalmente diferentes. El 5 de diciembre de 1962, Sophie, estudiante afroamericana de 21 años, fue descubierta por compañeras de piso del departamento. Estaba en Back Bay, a pocas manzanas de la primera víctima. Le ató 3 medias con un nudo de lazo en el cuello de la víctima, cosa que ya se había visto en los anteriores crímenes. En este caso había restos de semen en la alfombra,
donde estaba el cadáver, donde era una huella muy pronunciada de que había sido violada. Ese día hubo una primera pista. Una vecina contó cómo un hombre que vestía de pantalones verdes había tocado a su puerta diciendo que le había encargado pintar el departamento, pero la mujer le dijo que su esposo aún dormía en la habitación y se marchó rápidamente. Aunque esta nueva víctima era joven, todos los agentes pensaron que era el mismo asesino. 27 días después, Patricia, una secretaria de 23 años, fue descubierta en su departamento también en Buyback. También había sido violada. Se ofreció una recompensa, pero nadie sabía nada nuevo. Y las mujeres no se atrevían a salir solas. No se sabía nada del asesino y no se habían vendido ni adoptado tantos perros como en esa época. Las clases de defensa personal fueron un éxito. El 8 de febrero de 1963, una camarera fue agredida por un hombre que llamó a la puerta diciendo que iba a arreglar una gotera. En cuanto le dejó entrar, el hombre se le abalanzó tratando de poner la cuerda alrededor del cuello de la mujer, pero ésta se defendió y el hombre salió corriendo del lugar. Pero la mujer lo denunció y describió al atacante muy bien. El 6 de mayo, Beverly, de 66 años, de Cambridge, fue asesinada y violada. Recibió varias puñaladas en el pecho y tenía varios pañuelos atados al cuello con un nudo de lazo. Esa era la firma personal del estrangulador. Ese año hubo 2 víctimas más: Everly Corbin, de 58 años, y Joan Graf, de 23 años, con el mismo modus operandi. En 1964 fue la que más horror produjo. Una víctima que se llamaba Mary Sullivan, de solo 19 años, que fue encontrada estrangulada con una media y tenía 2 bufandas alrededor del cuello de color chillante, y fue violada con un palo de escoba, y entre los dedos de los pies tenía una tarjeta navideña que el estrangulador de Boston había escrito: "Feliz Año Nuevo", muy cínicamente. Cambiaron el coordinador de investigaciones y se dobló la recompensa. En noviembre de 1964 dejó de matar, y a principios de marzo de 1965 un joven abogado quería hacerle unas preguntas muy concretas al detective del caso, un recluso del Hospital Estatal de Bridget para enfermos mentales, que había tratado de convencerle ser el estrangulador de Boston, y necesitaba conocer ciertos detalles para poder confirmar si sí podía saber la policía y del asesino. El recluso era Albert DeSalvo, conocido como el Hombre de Verde, y mucho antes como el Hombre de las Medidas. Albert Henry DeSalvo nació el 3 de septiembre de 1931 en el seno de una familia muy pobre de Boston. Su padre, Frank DeSalvo, era un peón y fontanero de origen italiano. Su madre, Charlotte, una ama de casa de origen irlandés. Albert era el tercero de 6 hijos.
Frank de Salvo prefería robar a tratar de ganarse la vida honradamente. Albert aprendió de su padre a hacer pequeños hurtos en los comercios. Aparte de robar, Frank de Salvo era un alcohólico muy violento que le daba palizas a su esposa y en una ocasión llegó a romperle a puñetazos todos los dientes a Charlotte, y en otra ocasión le rompió los dedos de una mano. A menudo Frank obligaba a sus hijos a mirarlo mientras él tenía relaciones sexuales con prostitutas, a las cuales él llevaba muy a menudo a su casa. También violaba a su mujer y a sus hijas delante de sus hijos. Para la doctora Helen Morrison, psiquiatra forense, comentó que para De Salvo el sexo y la agresividad se convirtieron muy pronto en la misma cosa, y que sin duda la manera en la que su papá se comportaba le dio una idea a De Salvo errónea de la masculinidad y de la manera que se debían ser tratadas las mujeres. El pequeño hermano de Albert, Richard, lo recuerda de una manera muy mala a su padre, y estas fueron algunas de sus palabras. Mi padre bebía y cuando lo hacía era violento. Yo debía de tener unos 4 años o 5, como mucho, y recuerdo que había mucho jaloneo en la cocina. A mi madre la había golpeado, la tiró y la golpeó en la lavadora, teniendo la cabeza abierta. Albert intentaba defenderla, y mi padre le agarró de la garganta y salté sobre la mesa y llevaba una cuchara o un tenedor, un cuchillo, no recuerdo qué, e intenté clavárselo. Gritaba, deja en paz a mi hermano, pero Frank, dispuesto a que aquellas cosas fueran peor, vendió a su hijo Albert y a sus 2 hermanos como esclavos a un granjero de Maine en $9. Durante varios meses fueron obligados a trabajar turnos muy pesados, de mañana a noche, sometidos a maltratos incluidos abusos sexuales. Más de una noche junto a jóvenes fugitivos pasaron la noche en los muelles del este. Afortunadamente para De Salvo, Frank los abandonó en 1937 y Albert tenía 12 años. Después fue arrestado. Le enviaron a la escuela Lehman para chicos. La escuela Lehman era una correccional. La violencia en este correccional y con los internos era muy grave, pero entre los internos como tal era muy violenta. Pero el comportamiento de De Salvo fue intachable, impecable. En 1944, octubre, se le concedió a De Salvo la libertad y en 1946 robó un coche y nuevamente quedó en la correccional. Con 17 años, De Salvo se enlistó en el ejército. El 16 de septiembre de 1948 fue destinado a Alemania. 3 años después de la Segunda Guerra Mundial, para De Salvo, vivir en Alemania le dio la oportunidad de volver a empezar. Era un hombre simpático y agradable. No era guapo, pero resultaba atractivo para muchas mujeres, y le dio rienda suelta a su apetito sexual. Se le concedió el retiro con honores, pero De Salvo se enlistó nuevamente y conoció a una joven atractiva, Irma, con la cual se casó. Regresaron a Estados Unidos y un año más tarde nació su primera hija. De Salvo
fue detenido por primera vez por un delito de carácter sexual. Besó y acarició de forma inapropiada a una niña de 9 años. A los 24 años lo encarcelaron. Hubiera pasado 5 años en la cárcel, pero la mamá de la niña pues decidió no testificar, así que el caso se desestimó. DeSalvo abandonó el ejército y volvió a Boston con su familia, donde consiguió trabajo. Como marido, DeSalvo trataba de ser lo opuesto a su padre. Lo único que no controlaba era su apetito sexual. Le pedía a Irma tener relaciones 5 veces al día, o 6 de ser posible, lo que complicó la vida de la pareja. Desde el nacimiento, Judy rechazaba tener relaciones con su marido. La niña nació con una deformidad que le obligaba a utilizar aparatos ortopédicos, y DeSalvo sentía que le culpaba por eso. Y por eso no quería tener relaciones con él. Después se mudaron a Chelsea, donde DeSalvo había pasado su infancia y adolescencia también ahí. Celebraron el nacimiento de su segundo hijo, Michael, y ahí fue donde volvió a delinquir y repitió el patrón de su padre. Albert prefería meterse a una casa a robarla. Afirmó haber entrado a las casas de una de las zonas más selectas de Boston. En el 58 fue arrestado por allanamiento de morada, y en las 2 ocasiones no encontraron pruebas suficientes para demostrar que él era el ladrón. Los expertos dicen que la actividad conyugal detonó el impulso de agresor sexual. Su mujer le negaba el sexo y él decidió satisfacerse con otras mujeres. Había visto un programa donde explicaba cómo convencer un fotógrafo a mujeres, y Albert le sirvió de inspiración. Su modus operandi era que una vez que estaba dentro de los departamentos trataba de hacer que las mujeres se quedaran sin ropa para él tener sexo o relaciones sexuales, y aseguraría un contrato sexual con una agencia para la que él trabajaba. A otras solo llegó a tomarles las medidas. Pero DeSalvo nunca agredió a esas chicas. Al darse cuenta que el supuesto representante no se pondría de acuerdo ni les llamaría, decidieron ellas llamar a la policía. Muy pronto DeSalvo fue conocido como el hombre de las medidas. El 17 de marzo de 1961 fue arrestado por la policía intentando entrar a una casa de Cambridge, y el detenido reconoció ser culpable y confesó ser el hombre de las medidas. Y bueno, aquí la cosa está muy complicada porque a él lo conocieron como... Tuvo 3 apodos porque se creía que eran 3 personas diferentes. Ahora les voy a hablar del hombre de verde. El hombre de verde, en su juicio, fue condenado a pasar 11 meses en prisión. En 1962 obtuvo su libertad, y el estrangulador de Boston comenzó a actuar en 1962 también y 1964. DeSalvo agredió sexualmente a 300 mujeres, y cada que lo hacía era vistiéndose de color verde. La policía lo apodó el hombre de verde. Su modus operandi era: entraba a los departamentos abriendo las cerraduras con unas tiras de polietileno de los botes de detergentes. Una vez dentro,
ataba a las mujeres a sus camas y amenazándolas con una navaja abusaba de ellas y en ocasiones incluso las violaba. Lo extraño era que en otras pedía perdón y se iba antes de hacerlo, como si tuviera algo de conciencia al estar haciendo lo que hacía. El 27 de octubre de 1964, un hombre entró a una casa haciéndose pasar por un detective. Luego ató a una mujer a la cama y agredió sexualmente. De pronto se marchó diciendo: «Lo siento». Al hablar a la policía, la mujer dio exactamente la descripción y por fin pudieron identificarlo. Tenían su ficha desde hace años, pero en otra categoría, que era la de allanamientos, no la de agresiones sexuales. Entonces es por eso que no lo encontraban. Lo cierto es que el hombre de verde era el hombre de las medidas y Albert DeSalvo. Cuando su foto fue publicada, muchas mujeres le identificaron. Para los policías que se encargaron del hombre de verde, no era capaz de hacer una agresión sexual. Por eso en ningún momento que pasó le pudieron identificar, ni tampoco pudieron identificar al estrangulador de Boston y a Albert DeSalvo, y menos al hombre verde, que era el que ellos pensaban que no era capaz de matar. Y lo raro era que el hombre de verde permitía que vieran su rostro y el estrangulador de Boston no dejaba de ninguna manera que le vieran su rostro, ni tampoco dejaba ninguna huella. Pese a su confesión, la policía tardó tanto en aceptar que DeSalvo pudiera estar diciendo la verdad. Al ser detenido, se le ingresó al hospital estatal de Beachwater. DeSalvo compartía celda con Nassar, el cual estaba ansioso por la recompensa que se daba por alguna información de este asesino. En una ocasión le preguntó DeSalvo a Nassar que qué pasaría si un tipo que hubiera sido encarcelado por robar un banco en realidad hubiera robado 13, insinuando que había cometido más crímenes. Ahí fue donde él pensó que era el estrangulador de Boston. Y animado por cobrar la recompensa al dar información, Nassar se puso en contacto con su abogado, Lee Bailey, a quien acabó convenciendo de que se entrevistara con DeSalvo. Pese a ello, el 4 de marzo de 1965 se reunió con DeSalvo y en su entrevista el preso confesó 11 asesinatos conocidos del estrangulador, así como 2 más, que era el de Mary Brown, que había muerto apuñalada en 1963, y Mary Mullen, fallecida debido a un ataque al corazón. Cuando DeSalvo la atacó en 1962, le contó hasta sobre cómo hizo el nudo y cómo lo hacía en sus otras víctimas, que era él mismo. Él hacía las piezas ortopédicas que necesitaba su hija. Julie, sin embargo, no había evidencia física. Al no tener ninguna de las pruebas, John Botany decidió interrogar a DeSalvo, y en 1965 DeSalvo escribió todos sus crímenes y la mayoría de los asesinatos que se produjeron en fines de semana, porque le decían, y bueno, él le decía a su esposa y a todo mundo le decía
que se iba a trabajar los fines de semana. Entonces esos crímenes se cometieron los fines de semana. De Salvo no supo explicar el por qué mataba y a veces culpaba a su esposa, su educación y a sí mismo. Él amaba a su madre e incluso se sentía culpable de por qué no había sabido protegerla de los ataques de su padre. Además era un hombre de familia. Lo curioso es que explicó cuál fue el motivo de las diferencias de edades de las cuales los investigadores estaban desconcertados, y era porque elegía al azar. El asesinato de Beverly fue tan salvaje porque ella le gritaba que no lo hiciera, lo cual a él le molestaba demasiado. La declaración terminó el 29 de septiembre de 1965. Al analizarla llegaron a la conclusión que decía la verdad. En el juicio, como no había pruebas por los crímenes del estrangulador de Boston, se le juzgó por los que había cometido el hombre de verde. El abogado Beverly lo defendió y el 30 de junio de 1966 se sometió a una visita preliminar para determinar si Albert podía ser juzgado por los crímenes del hombre de verde. En muchas fuentes se dice que Albert tenía personalidad múltiple y en otras se dice que tenía esquizofrenia. El 10 de junio acabó el juicio. El 9 de enero de 1967 se enfrentaba a cargos como agresión sexual, robo a mano armada. Reconoció los crímenes del hombre de verde. El 18 de enero de 1967 se terminó el juicio y era culpable. Fue condenado a cadena perpetua en máxima seguridad. Se le mandó al hospital estatal al cual ya había estado antes, y al poco tiempo de ingresar consiguió escapar junto con 2 internos más, con una llave hecha por ellos. Había una nota en la litera que decía que escapaba para llamar la atención. Se iba porque quería seguir y porque siempre había querido recibir ayuda, pero nadie le había hecho caso y nadie había hecho nada por él. Se le capturó 36 horas después. Él mismo le habló al abogado y se entregó para volver a regresar a la cárcel. Se le añadieron 17 años más a su condena y se le negó la atención. El 25 de noviembre de 1973, Albert de Salvo fue hallado en su celda muerto. Había sido apuñalado 16 veces, 6 de ellas en el corazón. Datos curiosos sobre este caso es que el fiscal acudió a Peter Urcos, un clarividente, para pedirle ayuda sobre el caso y se le proporcionaron más de 300 fotos a Urcos para ver si tenía alguna sensación sobre el caso y sí aportó pistas muy buenas, pero al final de cuentas terminó conduciéndolos a un asesino equivocado. Y bueno, también hubo polémica con el psiquiatra que dijo que De Salvo podía tener personalidad múltiple, y en otras fuentes se dice que también esquizofrenia o que tenía esquizofrenia. Pero finalmente, pues yo creo que la verdad es que el caso es demasiado grande, demasiado extenso, tanto que encontré información en 3 libros diferentes, 3 fuentes diferentes, y era bastante la información. Creo que este es el caso que más se ha hecho largo de toda la información que había, y lo que pasa es que en este caso había
tres personalidades que los agentes y los detectives pensaban que había, tanto el hombre verde como el estrangulador de Boston y como el hombre de las medidas. Entonces es un caso bastante interesante. Pero bueno, espero te haya gustado mi video y espero sigas viendo los demás videos. La semana que viene un caso también muy interesante y bastante famoso, que ya lo tengo listo también. Y pues nada, espero le des like y lo compartas. Chao.